Pero la mamá estaba muy alterada, como si tuvieran demasiada prisa de no estar ahí, que creo yo es bastante comprensible que uno no quisiera estar en medio de la oscuridad en la nada. Al parecer, ella le tenía miedo a algo. De un momento a otro, antes de que terminen de cambiar la llanta, esta chica comienza a escuchar a lo lejos una especie de chasquido, como si alguien le estuviera haciendo como un... Y esa sombra, dice, no era de un ser humano. Definitivamente no. Cuando veo la sombra y veo que se está alzando entre todos y empieza a moverse como si fuera un holograma traspasando las personas, yo ya sé lo que estoy viendo. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, familia, les tengo un súper episodio porque alguien está aquí en el estudio. Yo creo que por la portada ya lo sabes, ya sabes quién es. Pero es alguien que ustedes nos pidieron que regresara porque la última vez que estuvo terminaron aterrados. Aquí nos acompaña el buen Alex. Alex, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, César? No, muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Oye, Alex, antes de iniciar, por favor, dinos tus redes para que la gente sepa dónde seguirte. Pues me pueden seguir a mí en mi Instagram personal, que es @AlexLazalde, con doble Z, todo junto. Y también en las redes de Comedia Paranormal. Alex, esta es la segunda vez que vienes. En la ocasión anterior venías a compartir varias historias personales y en esta estamos haciendo un duelo. Ok. ¿Me permites darte la bienvenida contándote una historia? Claro que sí. Esta historia que te voy a contar es una historia que me mandó una integrante de la familia nocturna que se me hace que es una de las historias como más crudas y crueles que me han llegado a enviar. Le pido a la familia nocturna bastante criterio, discreción. Vamos a tener respeto porque es una historia que sí hay detalles familiares muy fuertes. Esta chica tiene un tío desde hace muchos años que, aunque ella creció, digamos, con él, es un tío bastante joven y ella le tenía un cariño increíble. Ella no supo por qué, porque era muy niña cuando él termina dentro de la cárcel. Y pasan muchos años ahí. Cuando él sale, esta chica ya tiene cerca de 20 años. Son recuerdos ya remotos los del tío. Y cuando lo vuelve a ver, queda impactada. Un tipo muy diferente al que conocía cuando era pequeña. En todo ese tiempo la familia no permitió que se acercara ni que lo viera. Pero ahora un tipo languirucho, lleno de tatuajes. Una mirada donde ha vivido cosas muy duras durante muchos años. Y una forma de expresarse muy hosca. Sin embargo, hay algo. Ella seguía teniendo como que un cariño especial por este tío. Y le da mucho gusto saber que la familia en general, los hermanos y los hermanos y las hermanas y la mamá que seguía con vida de este tío, se expresaban muy bien de él y decían, dice que ya va a cambiar. Él dice que él está muy, muy enfocado en que es una segunda oportunidad que le está dando la vida. Aparte, jamás quiere regresar allá. Entonces, tenemos mucha esperanza en que le va a ir muy bien. Y comenzaron a avanzar los días y las semanas y no había ninguna noticia mala, lo cual es bastante, bastante bueno, porque todos, aunque tenían la esperanza que cambiara, ella no sabe a detalle toda la historia del tío ni entiende cómo entró a la cárcel. Y hay una parte de ella que siente que si llega a preguntar, algo de ella se va a perder ahí. Entonces, no quiere saber, se quiere quedar con ese bonito recuerdo del tío y sabe que en esta temporada que está afuera, él puede ser que sea una mejor persona. No sabe exactamente por qué entró, pero sabe que afuera pues sí puede llegar a ser mejor persona. No hay noticias, ella está tranquila, la familia está tranquila. Y un día, por circunstancias, ya va más de un año desde que el tío salió, ella se va fuera del país y se va en un viaje de estudios. Y estando en ese viaje de estudios, tiene una llamada con su mamá. Va ella en un camión y está en una carretera. Y mientras está en la carretera está platicando con su mamá. Y de repente le pregunta por su tío. Y ella le dice, ay, fíjate que ya tengo un par de días que no sé nada de él. ¿Te acuerdas que antes tenía su casa en tal parte? Bueno, esa casa desde hace muchos años él no vive ahí, vive tu otro tío. Él está viviendo con tu abuela. Y pues parece que todo bien. Si quieres te entero. Acabando la llamada, le marco a tu abuela y vemos qué tal está tu tío. Esta chica, mientras está en ese diálogo, cuelga, se queda como unos minutos pensando en el tío y cuando voltea al lado izquierdo de la ventana del autobús y ve como el paso de la carretera, se queda petrificada. Ve al tío saludándola como despidiéndose, todo ensangrentado. La imagen la hace que se quede como sin palabras, congelada, no sabe cuánto tiempo pasa, el
cuerpo le empieza a temblar, las personas que están ahí se empiezan a dar cuenta que está actuando extraño, entonces le llaman la atención a la chica para ver si está bien, ella no responde, está como en un shock muy fuerte, como en un tipo de trance, van y le hablan al chofer del autobús, el chofer del autobús tiene que detener el vehículo, acercarse a ella, y esta chica está como en un tipo de ataque, en un shock, pero es algo nervioso lo que está pasando, no puede expresar porque la imagen fue tan fuerte, tan duro lo que vio, que le está haciendo que como colapse en su sistema nervioso. Finalmente, después de no sabemos cuánto tiempo, ella regresa en sí, pide disculpas a las personas, pueden llegar al lugar al que iban y llegando ahí le marca a su mamá y le dice, mamá, ¿ya le marcaste a la abuela? Y le dice, no, el tío falleció, estoy segura que falleció. ¿Cómo, mija? Dice, sí, lo acabo de ver. Para esto hay una situación que ella nunca había contado a la familia. Y es que ella no era la primera vez que veía personas que habían fallecido. Extrañamente, no quiere contar eso porque la forma en la que ella los percibe son como en su último momento de vida y le ha tocado estar en accidentes de auto. Y mientras ha visto ahí los cuerpos, ve a las personas de pie, las mismas, y las reconoce por las ropas, pero las que están de pie están todas ensangrentadas, deformadas, detalles muy fuertes. Para ella es una maldición lo que está viviendo. Cuando le dice eso a su mamá, no le da los detalles que ella ya lo había venido viviendo desde hace muchos años. Entonces la mamá le dice, ay, no me metas nervios, voy a hablarle a tu abuela en este momento. Cuando hablan a la abuela resulta que el tío había salido un día antes con un grupo de una iglesia a la que se estaba integrando, porque poco a poco fue contándole a la abuela que eran un grupo de personas que estaban pidiendo por él, que lo querían dentro del grupo, que sentían que Dios le estaba llamando a algo, pero cuando se ponen a investigar, porque se supone que el viernes se había ido e iba a regresar un lunes por un retiro espiritual, y cuando el lunes no apareció, integran a la policía, integran a los vecinos y hacen una investigación grande, y no existe dicho grupo de iglesia. Nadie reconoce esos datos que ha estado dando el tío. Las descripciones que en algún momento dio de esas personas no las ubican como personas del pueblo. El problema es que la policía se ubica el relato y le dice a la familia, miren, no es el primero que cae en garras de estas personas. Creemos que sí lo vamos a encontrar, pero lamentamos decirles que no tengan muchas esperanzas. Y en una fosa encuentran pedazos, no un cuerpo, pedazos. Tardan casi 2 meses en dar un dictamen de cuántas personas eran las que estaban ahí y efectivamente uno de los trozos que había ahí eran del tío. La situación es esta. Ese día, mientras ella vio a ese tío ensangrentado, no fue la única persona que percibió que él había partido. Este otro tío que vivía en la casa de su hermano ahora, durante toda la noche escuchó pasos que iban y venían en diferentes puntos de la casa. Varios familiares comenzaron a contar en el velorio que en sueños se les presentaba y lo veían muy enojado, muy enojado. Y unos lo veían de joven, otros los veían muy violentado. Y esta chica dice, ay, lamentablemente creo que mi tío no va a descansar en paz hasta que se le haga justicia. Y una vez dicho esto, Alex, adelante con tu historia. Wow, muy buena historia. La historia que te voy a contar, César, es alguien que me la platicó, es una persona muy cercana a mí que trabaja conmigo en un negocio. Ella es originaria de un pueblo muy conocido de aquí de México que se llama Catemaco, Veracruz. Famoso, conocido precisamente por el deporte nacional de la santería. Su familia, al parecer, es de una larga tradición de mujeres que se dedican precisamente a trabajar con la espiritualidad, ¿no? Entonces hubo una ocasión, al parecer, que su abuela tuvo un detalle de salud en el cual tuvo una parálisis facial muy severa. No podía prácticamente hablar, no podía articular palabras, mover la cara, casi ni siquiera el cuello. Y llegó un momento en el que prácticamente ya se comunicaba por la pura expresión de la mirada. Entonces, al parecer esta familia, que era completamente matriarcal,
incluida su madre, una hermana pequeña, un hermano más chico todavía, deciden migrar para Monterrey. Entonces, cuando deciden tomar esta carretera, que yo realmente no la conozco, nunca la he podido transitar, pero sé que es un camino pues bastante difícil de manejar. Son demasiadas curvas, es una carretera considerablemente peligrosa, sobre todo porque no tiene una gran infraestructura. Pero algo que sí cuenta mucho esa carretera es precisamente el hecho de, sé que tienen un nombre que no recuerdo en este momento, pero son como pequeñas montañas o montículos de tierra que suelen estar a los costados de las carreteras. En las carreteras obviamente ya, digamos con más presupuesto, solemos verlas siempre con algún tipo de malla o algo para evitar deslaves. Esto obviamente fue como a mediados de los años 90, entonces no es como que hubiera precisamente seguridad en las carreteras de México. Entonces, una noche su madre simplemente la despierta, le dice toma tus cosas, nos vamos para Monterrey. Ella no sabía realmente qué es lo que estaba pasando. Cuando vean a la abuela y recuerda esta situación de, ok, nos vamos a ir del pueblo a buscarle un tratamiento médico a mi abuela. Entonces no se le hizo para nada extraño, pero sí notaba que su madre estaba muy alterada. Entonces toman coche, su madre toma el volante, agarran la carretera de noche. Después de un tiempo que están manejando, ella comienza a sentirse muy nerviosa porque precisamente su abuela se veía muy inquieta. El detalle era que no podía tal cual comunicarse, o sea, y no era como una persona que nació con esta condición, entonces no había una forma clara de entender qué era lo que le pasaba a la abuela, solo que estaba muy alterada por algo. La madre parecía ignorarla. Entonces, conforme avanza un poco más la noche y siguen manejando, esta chica viene de copiloto. Su madre, al parecer, se empeñaba en ignorar a la abuela, casi al punto de que la notabas casi sudando frío a su madre. Manejaba demasiado rápido. Un acto, al parecer, un poco extraño en el actuar de su mamá, que pues la había comido con ella toda la vida, y dice, mi madre nunca había manejado así a nivel ser un cafre, ¿no? Conforme llegan a este tipo de montículos, hay un momento en el cual se topan con un pequeño tráiler que va y no las deja pasar. Solamente están viendo la caja del tráiler, trata de rebasarlo, pero no puede. Pareciera que el camión no las dejara pasar. Cerca de ese montículo, un tráiler que sale de la nada, las rebasa a ellas, tratando también de rebasar al tráiler de adelante, pero por el espacio que tiene la carretera y las cajas de ambos camiones, quedan atrapados en ese montículo. Y la gente que iba completamente toda adelante se estampa en ese pequeño cuello de botella. La mamá alcanza a amarrar y afortunadamente no les ocurre nada, pero estuvieron a centímetros de estamparse en ese percance. Se quedan detenidas un rato esperando a ver solución de algo. La madre, al parecer, tomando como una especie de precaución, deciden que nadie se baje del coche. En eso comienza a ver por retrovisor y ve que los coches que están apenas llegando a alcanzar, cuando ven el accidente, deciden sacar la vuelta por lo que sería ya terracería, salir de la carretera y rodear precisamente ese pequeño montículo y el tapón que se había formado. Entonces ya después de un rato que dicen eso, bueno, vamos a intentarlo nosotros también. Meten reversa al coche, logran agarrar un pedazo sorteando el montículo de tierra, comienzan a agarrar terracería. Pero vuelvo, era terracería y era no sabría decirte en qué kilómetro de carretera, pero era prácticamente en medio de la nada. Tanto así que de plano no se veían ya después más coches. No había más coches enfrente, no había más coches detrás. Y no es tampoco como que la madre de esta chica conociera también completamente la geografía del lugar. Iba prácticamente a puro instinto entre lo que alcanzara a iluminar el coche y la oscuridad perpetua. En un punto comienzan a sentir un poco extraño el coche y en eso revienta un neumático. Ante esa situación sí ya no quedó más opción que pues tenemos que bajar del vehículo y tratar de cambiarlo, ¿no? Para esto baja la chica, baja su mamá, sus hermanos pequeños y la abuela se quedan en el interior del coche. Comienzan a sacar el neumático, a hacer toda la parafernalia precisamente para cambiarlo, pero la mamá estaba muy alterada, como si tuvieran demasiada prisa de no estar ahí, que creo yo es bastante comprensible que uno no quisiera estar en medio de la oscuridad en la nada. Al parecer ella le tenía miedo a algo. De un momento a otro, antes de que terminen de cambiar la llanta, esta chica comienza a escuchar a lo lejos una especie de chasquido, como si alguien le estuviera haciendo como un sonido muy particular, que ella cuando me lo describe
Dice que por lo mismo a lo que se dedica su familia y el pueblo en el que creció, dice que ese es como una especie de lenguaje que solamente ciertas personas podían reconocer, que es entre personas o sobre todo mujeres que practican brujería. Pero una especie de brujería, digamos, que sí está enfocada precisamente en hacer cosas dañinas a otras personas. Y normalmente es entre ellas mismas, no a ajenos, no a alguien que les hagan un trabajo o algo similar, sino es como una especie de venganza. Para esto, cuando ella lo empieza a escuchar, le da la sensación tanto de que de su madre también lo escuchaba, pero parecía actuar como si lo quisiera ignorar. Como si dijera, lo estoy escuchando, pero haré como que no. En eso ve hacia el interior del coche y ve que la abuela está todavía más desesperada. Conforme ella empieza a notar estos pequeños puntos, comienza a escuchar cada vez más cerca de ese sonido, casi a un momento en el que le empieza a sonar a un lado del oído. Ya cuando lo escucha tan cerca, dice que siente como si algo o alguien estuviera a espaldas suyas, sabiendo ella que completa penumbra. Entonces decide voltear. Cree que escucha a su madre, que le dice que no lo haga, pero para cuando lo escucha ya era demasiado tarde. Ella voltea y nunca me supo describir realmente qué fue lo que vio, pero sí dijo que presenció a un ser, que alcanzó a ver en la oscuridad que había un ser que la miraba fijamente con unos grandes ojos amarillos. Ella no se podía mover. Escuchaba cada vez más cerca, a pesar de que lo veía relativamente lejos, escuchaba bastante cerca como si algo le susurrara en el oído. En eso, siente que alguien la toma por el brazo, trata de voltear a ver si es su madre, y su madre parecía estar todavía cambiando el neumático, como si nada estuviera pasando. Dice que al momento en que este ser la toca, ella comienza a sentirse muy débil, y de un momento a otro, su madre la jala, la regresa a la realidad, y solamente le grita, súbete al coche, vámonos. Suben, agarran carretera, y todo lo que continúa después hasta que logran arribar a Monterrey es prácticamente como un blackout. Como si todo lo que hubiese pasado ella no lo pudiera recordar del todo, pero que algo que sí tenía muy presente es que sobre todo en la parte en la que fue tocada por este ser, sentía un vacío muy fuerte, como si se hubiera llevado algo de ella. No sabría describir qué fue, pero siente que todavía hasta la fecha, ya muchos años después de eso, aún sigue sintiendo como si una parte le faltara. He escuchado muchas historias relacionadas acerca de demonios y normalmente las relacionan a la posesión. Y siempre se habla de un poseso y entonces en el momento en el que se empieza a hacer el exorcismo, hay ocasiones donde se manifiesta dicho demonio. Pero resulta que un sacerdote dice, bueno, pero esa creencia no es absoluta, esa no es la única forma en la que se manifiestan. Y cuenta anécdotas de cosas que él vivió en el tiempo en el que fue exorcista, que al día de hoy no sé si sigue siendo. Y él platica que en una ocasión, él venía desde fuera de la ciudad, venía de regreso a la ciudad donde él tenía su parroquia. Se detiene el autobús y tiene una corazonada que debe de tomar un camino distinto. Y en lugar de tomar un taxi y llevar a la iglesia por el camino que siempre ha llegado, se va caminando. Y es algo extraño, es una corazonada. Desde que va caminando, va haciendo oración. Y empieza a orientarse a una zona en la que él normalmente prefiere no ir, no porque tenga algo de malo, simplemente porque ni es la ruta a la que va, ni es el ambiente en los que él frecuenta. A él le gusta un ambiente como calmado, tranquilo, en el que no haya tanto ruido. Y estaba yendo directo a la zona de vida nocturna, donde están todos los bares, donde hay muchísimo ruido, pero algo lo llevaba para allá. Va caminando, él va en su oración mental, él no trae propiamente el atuendo de sacerdote, sigue su marcha y de repente algo hace que voltee hacia un bar que tiene unas puertas muy grandes, están abiertas y se ve todo hacia adentro. Está lleno, el bar está saturado de gente. Y nota, cuando voltea hacia el bar, que la luz que está fuera del bar con todo el anuncio luminoso está parpadeando. Y hay algo que le llama la atención. No sabe exactamente qué, solo su intuición le dice como que mantenga la mirada ahí. Y empieza a ver a todas las personas, hombres, mujeres, meseros, unos platicando, otros bailando, un ruidazo, muchas luces, y en medio de todos una sombra negra que se empieza a alzar. Y esa sombra, dice, no era de un ser humano,
Definitivamente no. Cuando veo la sombra y veo que se está alzando entre todos y empieza a moverse como si fuera un holograma traspasando las personas, yo ya sé lo que estoy viendo. Así es que instantáneamente saco un rosario y comienzo a pedir ayuda de los ángeles. Y esa cosa que estaba prestando atención al lado contrario, o sea, dándome la espalda, por así decir, al instante que inicio mi oración, voltea y se me queda viendo los ojos y hay algo extraño, inician como un tipo de llamas, como una iluminación que no es de este mundo en su mirada y comienza a avanzar hacia mí. Cuando sale del local, esa cosa duplica su tamaño, es algo enorme, está totalmente oscuro y nadie parece percibirlo, hay personas caminando por ahí y nadie lo nota, las luces empiezan a parpadear y las personas parecen que no están conscientes de eso. Yo siento un temor tan grande, parece que es algo realmente poderoso, así es que continúo haciendo mi oración, me aferro a mi fe, me aferro a mis creencias, y entonces, aunque una parte de mí quiere huir, me mantengo, respiro, me concentro, sigo mi oración, y escucho un rugido que penetra mis oídos de manera tremenda cuando volteo, y ahí no hay nada. Y volteo a las luces, todo regresó a la normalidad. Esa no fue la única vez que se topó a una de estas entidades. Él cuenta que lo habían llamado a un hospital en otra ocasión, y en este hospital él iba a dar los santos óleos, que son ungir a las personas que ya están en sus últimos momentos, o en ocasiones nada más a personas que llevan ya un buen tiempo dentro del hospital. El caso es que está ahí haciendo ese trabajo, y terminando, él está tomando descanso en un lugar, y de repente nota cómo el ambiente cambia y se pone muy denso, muy pesado, un ambiente que le empieza a generar una sensación de mucho miedo y no entiende por qué, y voltea a los lados y ve que en uno de los pasillos que va hasta el fondo viene un sujeto caminando para acá, pero algo no corresponde a la fisonomía de un ser humano, y cuando se le queda viendo, nota que los ojos igual comienzan a brillar. No sé en qué color fue el primero, pero el segundo era un color amarillo, similar al de la historia que me contaste. Cuando ve ese color como tipo amarilloso, ya sabe con lo que está enfrente. Es que comienza a hacer lo que él ya hace como exorcista, empieza sus rezos, toma un rosario, empieza a pedir. Aquí es una cuestión importante. Hay personas que entienden muchos de estos signos como la cruz de San Benito o el rosario como talismanes, y él menciona en su anécdota que para él era una forma como de entender en dónde estás, o sea, en dónde estás, en qué momento estás, y era aterrizar sus emociones. Entonces, al tomar el rosario y empezar a concentrarse y respirar, nota que esa cosa se está acercando muchísimo, dice, al punto en el que está ya demasiado cerca de mí, y me dice, somos legión, y estamos en lugares donde hay mucho dolor. Y se empiezan a reír, dice, era una risa que venía de todas partes. Fue un suceso que a mí me empezó a helar la sangre y me empezó a dejar con una sensación de miedo horrible. Me aferré a mi oración y de repente en un parpadeo, esa cosa se desvaneció enfrente de mí. Y hay una chica que no tiene nada que ver con exorcismos, pero parece que hay personas que tienen cierta habilidad, don o maldición. Y ella dice, yo creo que atraigo estas cosas, que de alguna forma cuando las veo se conectan conmigo. La primera vez que llegué a vivir algo con un ser que no es de este mundo fue con algo que yo entiendo que es un desencarnado, un fantasma. Se voy llegando, ya para este entonces mi primer encuentro, al día de hoy tengo 45 años, eso pasó cuando tenía 20. Yo a los 20 vivía en mi departamento era una casa como un edificio dúplex, yo vivía en la planta alta, en la planta baja vivía otra persona, y justo enfrente de mi casa vivía un señor ya mayor. Soy una persona amable, intento siempre ser cortés con las personas a mi alrededor, entonces nos conocíamos de mirada, yo no conocía el nombre de él no conocía mi nombre, pero en muchas ocasiones lo había saludado y él a mí. Y un día estoy llegando a mi departamento y veo que él está batallando mucho para subir sus escaleras. Así es que cruzo la calle, voy a su casa, lo saludo, le pido permiso para abrir la reja y entrar, me dice que sí, y me da las gracias y me pide una disculpa por el tiempo que me está quitando, y lo ayudo a subir escaleras. Cuando llega arriba noto que está muy agitado, y cuando se tranquiliza me cuenta que está llevando un tratamiento porque está en una enfermedad muy probablemente terminal, y que está esperando que le lleguen unos resultados.
y que Dios, que espera que sí vaya a librar el tratamiento porque está siendo muy pesado. Dice, me pegaron las palabras, aunque es alguien que solo conozco de vista, pues no deja de ser una persona. Así es que yo, para darle un poco de ánimo, le dije, no hombre señor, claro que usted va a salir adelante. Es más, cuando se recupere, lo invito a mi departamento y nos tomamos un café. Y yo veo que el señor se pone contento. Yo sabía que era una persona muy solitaria. Sonríe y me dice, muchas gracias. Se mete a su casa, yo me voy a mi casa, todo tranquilo. 2 días después, vengo en camino a mi departamento y noto que él está ahí, el porche está apagado y él está ahí en la penumbra y está como viendo hacia mi casa. Entonces me asomo y le digo, buenas noches, y no me regresa el saludo. Y entonces me viene una intuición. Le han de verdad dado una mala noticia, dale su espacio. El señor definitivamente se veía mal. Así es que nada más agacho la mirada como para que él entienda que un respeto, y sigo mi camino, me meto en mi casa y ya. Todo tranquilo. Dice, bueno, a partir de ahí, todas las noches comienzo a escuchar pasos, se empiezan a caer cosas, siento la presencia de alguien que está en mi casa. En más de una ocasión siento que me toman la mano, siento alguna voz, más bien como que escucha, pero es como una sensación de que alguien le habla, pero no termina de entender. Y ya, pasan como 4 o 5 días así, y el 6º día, el barrio completo está de luto, se entera que esa persona la van a velar, y ella dice, ay, qué lástima. Pues bueno, va al velorio, platica con algunos vecinos, y entonces se queda sorprendida. Esa es la primera vez que ella se topa con una situación así. Se queda sorprendida porque resulta que la noche que ella habló con él, cuando lo ayudó a subir las escaleras, en la madrugada, una ambulancia fue por él y desde ese día estaba internado en el hospital. La sombra que vio fuera de su casa no era esa persona. Probablemente era alguna proyección de él o algo así, porque era la misma fisonomía. Pero entonces, cuando terminó el velorio, ella regresa a su casa. Y en la noche dice, creo que ya sé quién eres el que está aquí. Si eres tú, dame una señal para saber si eres mi vecino. Dice, en el momento en el que dije eso, toda la casa se empezó a llenar de un aroma de café. Y yo ya sabía quién era. Era la promesa que le había dado. Entonces le dije, mira, vamos a platicar. Tú necesitas ya descansar, ya no estás sufriendo, ya quítate tus asuntos pendientes. Entiendo que estás viniendo a visitarme porque fue lo que platicamos. Dice, entonces como que en un gesto simbólico fui, calenté café, lo serví en unas tazas, le puse una taza ahí, algo que no estaba viendo, me puse una taza y comencé a platicarle de mi vida, de mis cosas, y le preguntaba como si me pudiera contestar cosas, y hice toda una conversación. Ya llegó un momento en el que ya era algo tarde, sentí que ya había sido algo prolongado, me despedí, le di las gracias y le dije, tienes que marcharte, tienes que dejarme seguir con mi vida y tú tienes que llegar a donde tengas que llegar, pero ya deja tus asuntos pendientes. Los asuntos que son de aquí, los de aquí nos encargamos. Tú sigue adelante. Dice, y esa noche cuando me fui a dormir, el aroma de café de repente desapareció. En la mañana cuando fui allá a las tazas, yo no había tomado tragos de mi taza. La otra taza estaba a la mitad. Y dije, ya está. Fue su forma de despedirse. Narrador, esa es la primera vez que me topé con una de estas entidades. La segunda, yo desde entonces tengo mucho cuidado porque entiendo que de alguna manera se conectan conmigo. Iba con mi novio en un viaje en carretera. Y de repente empiezo a sentir todo mi lado derecho que se empieza como a hormiguear, pero de una manera muy desagradable. Casi como si mi cuerpo me dijera, ahí hay peligro, muévete, quítate. Y bueno, dentro de un vehículo no podía hacer mucho y yo de tonta volteo. Cuando volteo, se ve un letrero como que medio destartalado. Detrás de ese letrero hay una reja, se ve que es alguna propiedad de alguien. Y detrás de la reja hay como un tipo de pastizal recortadito y en medio veo una sombra como de algo jorobado que no es, o sea, es como humanoide, pero no es humano y empieza a avanzar como si quisiera alcanzar al carro a una velocidad tremenda. Le pego a mi novio así y le digo, por favor, acelera, porque luego te explico, acelera, y nos fuimos. Cuando llegamos al hotel en el que nos estábamos quedando, en la madrugada comienzo a sentir todo el hormigueo de mi lado derecho y por tonta, por segunda vez, volteo hacia la puerta
y justo en la entrada, adentro de la habitación de mi hotel, está esa cosa media jorobada, volteándose la cama cuando avanzó hacia acá. Yo nada más cerré los ojos y le dije, no estás bienvenido, yo no te quiero aquí cerca, lárgate. Dice, y cuando los abrí ya no había nada. Dice, pero tengo miedo a esas cosas que parece que se enlazan. Adelante. Wow. Me encanta escucharte hablar a eso, la verdad. Tan buenas las historias, ¿verdad? Bastante bien. A mí ya las historias que me llegan casi siempre son por cortesía de la gente que nos sigue en Comedia Paranormal. Y en cierta ocasión, un chico me manda esta historia que le sucedió a su padre. Él cuenta que cuando su padre era todavía más joven, obviamente antes de que él naciera, tal vez en sus 20s, creo que esto ocurre a lo mejor en la década de los 80, él trabajaba para una compañía en Morelia, Michoacán. Esta compañía se encargaba de transporte e instalación de parabrisas para vehículos, ¿no? Entonces, en una ocasión, le hacen una solicitud a la empresa para hacer un cambio de una pieza de un vehículo, que al parecer es un vehículo bastante especial, que no es de aquí de México, creo que es americano, pero la pieza no la tienen. Entonces a él le dan la encomienda de ir a un pueblo que está bastante retirado de Morelia a recibir esa pieza que venía de Estados Unidos. Como por razones del destino le toca agarrar carretera de noche precisamente para tener la pieza ya en la mañana de regreso, decide tomar una camioneta de la empresa, le comenta a un compañero de trabajo y se emprende en viaje a carretera. Yo realmente desconozco mucho las carreteras de Michoacán, aunque sí las he conducido y no sabría compararlas con las de los 80, pero él cuenta que tiene que ir hacia un lugar que primero creo que se llama Ciudad Hidalgo. Entonces, para llegar a Ciudad Hidalgo, ellos deben tomar brecha hacia otro pueblo, o una carretera realmente, de un lugar llamado Guajúmbaro, Michoacán. Al parecer, Guajúmbaro también tiene una cierta fama, que yo no conocía hasta que me cuentan esta historia. Comienzan a agarrar carretera y pasa lo que normalmente ocurre en cualquier viaje, ¿no? La gente, me incluyo, que hemos trabajado en carreteras, sabemos que por lo general llevas a una persona para que ellos te apoyen, o ya sea que mientras tú vas manejando ellos van durmiendo. Si es un viaje demasiado largo, pues hacemos el cambalache. Ahora el que va dormido maneja y el que maneja duerme, ¿no? Es una especie de apoyo bastante común. En ese viaje, esta persona que se supone que iba para apoyar, pues de apoyo no sirvió mucho. Entonces decidió quedarse dormido todo el viaje. De un momento a otro, conforme comienzan a avanzar la noche, el papá de este chico comienza a ver a lo lejos lo que él cree que es un camión en una zona que está, pues ya no en curvas, sino que es un tramo bastante recto y muy prolongado. Él alcanza a ver a lo lejos que se ve una luz. Solamente lo describe como una simple y sencilla luz. Él asume de hecho que es un coche o un vehículo que viene en contrasentido. Era clásica carretera, carril de ida, carril de regreso. Entonces, de un momento a otro comienza a sentirse muy cansado. No tenían mucho de haber empezado el viaje. Realmente no era que llevaran tampoco muchas horas de camino. Pero comienza a sentirse cansado, comienza a sentir los ojos ya apesadumbrados y principalmente comienza a sentir los brazos muy rígidos, como si no los pudiera mover. Dice, tal vez estoy sufriendo algo ya de cansancio o estoy nervioso por algo, pero no le da mucha importancia, ya que también, pues al ser un tramo completamente recto, no representaba ningún peligro, al parecer. La persona que venía con él seguía profundamente dormido. Cuenta que conforme siguen avanzando, nota que cada vez la luz se va acercando más, pero le da la sensación de que el momento en el que se van a cruzar pareciera prolongarse mucho. Dice, a pesar de que íbamos en una zona de carretera, vamos obviamente a una velocidad considerable, dice, no es tampoco tan largo el trayecto como para que no nos hubiéramos ya encontrado y separado. Comienza a hacerle algo bastante notorio, pero sí le da esta sensación de que cada vez se acerca más a la luz y cada vez se va acercando más a la luz, hasta que de un momento a otro comienza casi a empezar a sentir que se le cierran los ojos, como si se estuviera empezando a quedar dormido, y en eso el compañero despierta, y lo despierta él, pero muy agitado. Cuando voltea a ver a su compañero, el compañero parecía estar como en una especie de trance, donde no se pudiera él tampoco mover, solamente alcanza a estirar el brazo y comienza a golpetearle, como pidiéndole ayuda. Cuando él trata de voltear, se da cuenta que no puede mover el cuerpo, ni los brazos, ni las piernas,
No puede desacelerar, no puede maniobrar el volante, solamente puede girar la cabeza. Voltea a su compañero y su compañero ya presenta una expresión como si hubiese visto algo muy fuerte o algo le estuviera provocando bastante miedo. Pero sobre todo, y por la tensión que normalmente se suele presentar en el cuello de una persona que está teniendo como algún tipo de parálisis, se da cuenta que quiere moverse o decirle algo pero no puede. En eso, voltea hacia afuera por el retrovisor, alcanza a ver que del lado del copiloto viene una persona de fuera de la camioneta. Hay una persona que está completamente encendida en llamas. No da crédito a lo que ve. No sabía qué era. Sobre todo porque era como si alguien que estuviera en fuego se hubiese pescado sobre la puerta de la camioneta y tratara de entrar. Pero el compañero tenía sujeta la puerta, como evitando que eso pasara. No podía moverse y solamente lo veía ya casi al borde del llanto. En esa situación, él describe que para esto han de haber pasado unos cuantos segundos tal vez, pero para él fueron horas. Conforme van cercando, dicen, es ya demasiado el tiempo que vamos manejando en línea recta y la luz cada vez se hacía más grande. Pero todavía tenía esta sensación de que ya debimos haber llegado a ella o ya debimos haber rebasado. De un momento a otro, la luz está cada vez más cerca, la persona sigue colgada de la puerta, el compañero empieza a llorar muy fuerte, pero sigue sin poder hablar, sigue sin poder articular ninguna palabra, no le alcanza a decir nada, solamente con el único brazo que puede mover, sigue manoteándolo como tratando de pedirle auxilio. De un momento a otro, el padre de este chico dice, ya no puedo más, se deja vencer por ese cansancio que sentía, cierra los ojos y dice que se dejó ir. Dijo, no sé si es sueño, no sé si es una pesadumbre muy fuerte la que me estaba pasando, pero se deja completamente soltarlo. Cuando pasa eso, de un momento vuelve a abrir los ojos, sigue en carretera, la persona que va con él sigue dormida y él sigue en la misma posición, pero ahora sí siente un cansancio horrible de haber tenido el cuerpo tensado por mucho tiempo. Alcanza a ver que ya a lo lejos se ve una luz que se aleja de ellos. Voltea hacia la parte de la puerta, ya no hay nadie afuera. Llegan a no sé qué pueblo, precisamente terminando esa carretera. Se orillan a, me imagino que cargar combustible o algo, respirar y tratar de entender qué es lo que acaba de ocurrir. Al parecer el compañero dice, no, yo venía dormido, yo no vi nada. O sea, no ha pasado nada. De hecho, vine dormido y me acabas de despertar. Pero el señor sí sentía exageradamente cansancio y lo sentía muy, muy presente. Cuando se bajan, sí nota que toda la parte del costado viene completamente quemada. La pintura se derritió, las calcomanías de la empresa también, todo se chamuscó. Y el compañero dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué viene todo así? O sea, de hecho incluso él lo describe como si hubieran rozado algo. Pero el papá de este chico dice, no, yo conozco este tipo de accidentes y, ¿cómo se les puede llamar? Marcas que se hacen en los vehículos que se incendian. No en un vehículo que se estrella, no en un vehículo que tuvo un golpe. O sea, esta es una marca donde la pintura y el metal se empezó a doblar por calor. ¡Wow! ¡Qué gran historia! En carretera hay una cantidad de sucesos extraños que ocurren y hubo en una ocasión esta historia para las personas de la familia nocturna que tienen desde el inicio, ya la escucharon, pero es una historia que a mí me impactó porque vino aquí una persona a contarnos que en una ocasión iba en un viaje junto con un grupo y de repente en el viaje es como un tipo de banda, pudiéramos hablar, una banda de música. Se empiezan a quedar dormidos todos y finalmente queda esta persona y queda la persona que está manejando y el copiloto y van platicando y de repente entran como en algún tipo de túnel que era parte del camino en el que iban en esa ocasión y cuando entran en el túnel notan dos cosas extrañas. El radio empieza a fallarles y habían pasado por ahí, nunca había pasado eso, y cuando empieza a fallar la parte de abajo del vehículo empieza a golpetear, como si estuvieran pasando por algún tipo de asfalto ranurado, pero con huecos
amplios, pues entre ranura y ranura. Entonces sienten el golpeteo, ta, 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 ta. Empieza a zarandearse la camioneta. Intentan levantar a los de atrás, nadie responde, están en un sueño profundo. Ven que al final del túnel está la lucecita porque seguía siendo de día, y por más que avanza no se ve que se acerca, y no se ve que se acerca, y el radio no funciona. Sacan uno de los celulares, no hay señal, y están platicando entre ellos: oye, ¿qué pasa? Súbele un poquito la velocidad. Y el otro dice: no, me da miedo porque está golpeteando. Y voltean a ver el asfalto, y el asfalto es liso. Dicen: no, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Las llantas puede ser el problema. Y dice: no, pero no me voy a parar aquí, vamos a darle, y si truena el ring, lo que tenga que lastimarse, que se lastime, pero vámonos. La situación es que ese túnel, de llegar extremo a extremo, una velocidad normal, tardas de 5, 10 minutos si hay algo de tráfico. Ellos tardaron casi 35, 40 minutos. Cuando lograron cruzar al otro lado, las llantas estaban perfectamente bien. No había sentido en el tiempo que habían tardado. Y justo cuando cruzaron la entrada, las personas de atrás se levantaron. Era como si de repente hubieran entrado en un lugar al que no deberían. A diferencia de mí, la gran mayoría de mis amistades sí es gente que se preparó en la vida y decidió estudiar una carrera. Casi todos son médicos. Uno de ellos en particular, bueno, todos realmente, llega un momento en el estudio de la carrera de medicina en el cual, al terminar la carrera, pues ellos tienes que realizar un servicio social. Dependiendo ahora sí que tus calificaciones y un montón de suerte, puedes terminar en un lugar bastante accesible de la ciudad o en uno muy remoto, tal vez olvidado de Dios. A este amigo mío en particular le tocó la segunda situación. Algo que él cuenta: cuando él era niño, tuvo un accidente en una carretera, y en ese accidente fallecieron su papá y su hermano. Él era bastante pequeño, pero en ese accidente realmente él tuvo esta sensación de: yo tuve la oportunidad, si yo hubiera podido hacer algo por mi papá y mi hermano, ya que no tuvieron realmente una atención médica antes de fallecer, no fue una muerte instantánea. Digo, si yo hubiera tenido la posibilidad de ayudarlos, lo hubiera hecho. Y eso fue precisamente lo que lo motivó a estudiar medicina. Cuando le toca esta situación de empezar a hacer su servicio y prestarle ahora sí que nada la atención médica a quien lo necesite, él estaba en un pequeño pueblo que se encuentra hacia el sur de Nuevo León, un municipio muy hermoso llamado Zaragoza. Carreteras horribles. Sin embargo, en el centro de salud en el que él reside, porque al parecer es como si fuera un requisito para la gente que estudia medicina durante su servicio social, vivir en las condiciones más infrahumanas posibles. Y la de él no iba a ser una excepción. Decidió una noche tal vez faltar un poquito a su ética o al gusto, porque al final de cuentas era una persona joven que quiere vivir la vida. Entonces decide un día tomar una camioneta prestada del centro de salud, bajar hacia la cabecera del municipio y ir a un baile, con la intención precisamente tal vez de conocer a alguien, salir a bailar, qué sé yo. Sin embargo, no se le dio. Cuando regresa, dice que las carreteras de ahí, de esa sierra, porque está precisamente en una sierra, son bastante peligrosas, sobre todo de noche, porque no es como que la mejor infraestructura, son bastante oscuras, no hay precisamente una iluminación. Y es un tramo de subida y en curvas bastante largo. Dice que aproximadamente serán unos 40 minutos de camino solamente para subir de regreso hacia el centro de salud, en el cual es esta especie de pueblos, en el cual es el doctor del pueblo, todo el mundo se conoce, es un lugar muy pequeño. Decide tomar esta carretera de regreso. Como dijo, bueno, su intención era principalmente pasar la noche en la parte de abajo, pero pues vuelvo, no hubo suerte. Entonces dice: de hablar, tendré que regresar de noche, ya muy de madrugada, hacia arriba. Conforme empieza a avanzar, dice que en un momento, a mitad de la carretera, ve detenida a una persona. No a un costado, estaba justo en medio de la carretera. Él se detiene y no alcanza a ver realmente el rostro de esta persona, ya que le estaba dando la espalda, como si estuviera observando a algo fuera de la carretera. Él comienza a tratar de tocar el claxon, después asoma la cabeza y le trata de hablar, pero la persona nunca voltea. Entonces dice: no, pues mira, yo ahorita no me voy a poner a averiguar, sobre todo porque también, volvemos, es una época en la que a veces la inseguridad de las carreteras, dices, no sabes a lo mejor a quién estás hablando.
Decide sacarle la vuelta, aunque saliera un poco de la carretera, se vuelve a incorporar y dice que en todo momento en el que él trata de sacarle la vuelta a esta persona, pareciera como si la persona girara, no que se moviera, sino que rotara sobre su propio eje, pero nunca le alcanzaba a ver el rostro. Siempre era como si fuera un giro infinito. La persona no estaba moviendo los pies, no se estaba moviendo ni nada. Era como si el suelo a su alrededor se moviera para que él, sin importar el ángulo por el que girara, no le viera el rostro. Dice, ok, no voy a hacer más preguntas, agarra carretera, comienza. Después de haber pasado esta pequeña situación, obviamente a muchos, me incluyo, nos daría esta sensación de que, bueno, necesito orinar rápido. Es carretera, no creo que pase nada y vuelvo por aquí, no suele haber mucha gente. Se orilla, hace lo que tiene que hacer y cuando regresa hay una persona sentada en el copiloto. Él venía solo. La persona al parecer no le da ni como las buenas noches o algo, solamente le sonríe muy alegre y dice, ¿qué tal? Este chico dice, bueno, a mí me parece esta una situación bastante extraña, pero tal vez para las personas que viven de aquí, que son de las rancherías y demás, no les sea algo tan extraño, aparte que todo el mundo se conoce. A lo mejor esta persona es de la parte de arriba donde yo atiendo, nunca lo he visto, pero a lo mejor él sí me conoce a mí porque soy el médico del pueblo. Entonces, no creo que se le haga algo extraño a esta persona subirse al coche de un desconocido. Dice, ok, ¿qué tal? Buenas noches, todo bien. Se suben. Comienzan a avanzar y dice, asumiré que me está pidiendo un aventón porque realmente la persona nunca le dijo nada. Comienza a tomar su camino, sigue avanzando. Y él comienza a tratar de sacarle plática de lo que normalmente hacemos, ¿no? El clima, lo que ha pasado, el fútbol. La persona le comienza a seguir la plática. Dice, no, sí, se volvió una plática bastante amena y lo describe como un sujeto bastante amable. De un momento a otro, esta persona comienza a notar que suda muchísimo, que está sudando prácticamente frío porque no era época tal cual de verano, de hecho al contrario, ya era invierno y estaban en una sierra, relativamente hacía frío, pero esta persona estaba sudando a mares, sudando a un nivel de que ya sentía o se le podía palpar que la ropa ya estaba húmeda, como si realmente hiciera mucho calor pero no lo demostrara, como si para él fuera lo más normal del mundo estar escurriendo chorros de sudor. En eso, dice que después de dar una curva bastante cerrada, pareciera que de la nada se ve que en la parte de atrás por el retrovisor los alcanza un autobús. Dice que curioso, porque en todo este trayecto que hemos avanzado no he visto que venga nadie detrás de nosotros. Solamente después de donde giro una curva en un punto ciego, reincorporo y de pronto las luces y los faros de un autobús, que al parecer este autobús trataba de alcanzarlo a él. No da crédito a lo que está pasando. Dice, bueno, voy a tratar de dejarlo pasar. Se orilla levemente, el autobús pasa, sigue avanzando. Va exageradamente rápido. Para esto él dice que le vuelve a parecer extraño. Dice, no sé por qué un autobús iría hacia arriba si en la parte de arriba en el pueblo no hay ni siquiera como una central de autobuses. O sea, no sé a qué venga esto. Él asumió que tal vez, precisamente al baile que él iba en la cabecera municipal, dijo, a lo mejor ya no hay plazas donde dormir, la gente rentó un autobús para venir de fuera del pueblo y pues al no tener lugares, hoteles o demás, pues vas a la parte de arriba. Dice, a lo mejor ha de haber sido eso. Comienzan a avanzar, ya los dos siguen por carretera, siguen teniendo como el small talk de temas increíblemente irrelevantes y de un momento a otro llega y ve que el autobús se ha volcado. Su instinto como médico fue precisamente bajarse a tratar de aportar ayuda, pero cuando él apenas agarra la manivela, la persona que iba con él, a quien él desconocía, lo agarra fuertemente y le dice, no te bajes. Se queda, ¿por qué? Le dice, yo soy doctor, tal vez puedo ayudar a alguien. Le dice, no te bajes. Dice, ¿por qué? No te bajes. Como esta persona no le daba más razones, dice, ¿sabes qué? Mira, yo voy a ver por mí, mucho gusto. Se baja del coche, se acerca levemente, no avanza apenas siquiera unos pasos, para cuando el tanque del autobús explota. Cuando él despierta, habían pasado tal vez unos 2 o 3 días, se encontraba él ya en la parte de arriba del pueblo y le comentan que precisamente sí le alcanzó a él una parte de la explosión de este vehículo. O sea, lo encontraron casi a la mañana después de que se enteraron de que esto pasó. Llegan y él comienza a relatar lo que había pasado, pero dicen, no, nosotros te encontramos solamente a ti. Estaba tu camioneta a un lado, tú estabas desmayado en la carretera, no sobrevivió nadie de las personas que iban ahí.
y no había nadie contigo, ni indicios de que vinieras con otra persona. Y él dice, es que a mí yo venía con otra persona. Dice, pues sí, no sabemos quién fue. Él comienza a dar la descripción entre la gente del pueblo y al parecer nadie lo conocía. Después de esta situación, él decide que es demasiado estrés para una persona, entonces decide pausar un momento su servicio y regresar a recuperarse a su casa. Cuando ya está recuperándose un poco mejor en casa de su madre, un día él empieza precisamente a platicar toda esta situación a ella. Le cuenta de la persona que vio en medio de la carretera, la persona que venía con él, se lo describe, dice, era un hombre más o menos así, alto, moreno, bastante chapeado, de hecho tenía una cicatriz así como en una mejilla, dice, me acuerdo muy bien de él, iba vestido de esta forma, como un ranchero. Cuando la madre escucha todo eso, va a su cuarto, toma un álbum de fotos y le dice, la persona que venía contigo en la camioneta era este señor. Y él dice, sí, este señor era tu papá. Dice, ¿cómo? Dice, sí, tu papá, tú y yo, cuando estaban ustedes muy pequeños, fuimos precisamente para aquellas partes, porque al parecer es una zona también muy conocida por cascadas y camping. Dice, nos volcamos en la carretera. Tu papá y tu hermano fallecieron en ese accidente. Solamente sobrevivimos tú y yo. Pero fue en esa carretera donde tú fuiste a hacer tu servicio. Él no recordaba esta parte. Al parecer, como esto le tocó vivirlo muy de niño, suprimió completamente este recuerdo y él solamente tenía el recuerdo de que su padre y su hermano habían fallecido en un accidente de auto, pero no dónde había pasado. Fue hasta la coincidencia de que a él muchos años después, ya siendo médico, le toca atender esta situación o vivir este accidente en la misma carretera en la que fallecen su padre y su hermano, y que a relato de su madre, fue su padre el que le estaba diciendo que no se bajara. Hay una bruja que tal vez fue la causante de un accidente en carretera por un maleficio. Resulta que Julia tiene sangre de bruja, pero ella no lo sabía. Ella, digamos que es de estas personas que no le ha ido bien en el amor en la vida y no es fea, tampoco es muy agraciada, pero no es fea, es una persona muy agradable, es una persona que cae bien y tiene cierto carisma, cierto ángel, pero por algún motivo parece que el amor está empecinado en que ella lleve un pésimo récord. Tipo que se topa que es una buena persona, al poco tiempo se transforma en un maldito y la trata horrible. Y de hecho, hay personas alrededor que son conocidos, digamos, mutuos, que dicen, lo desconocemos por completo. Y una vez que terminan relación, el sujeto regresa a la normalidad y ella no entiende qué ocurre. Llega un momento en el que ella hace las paces con, digamos, esta situación que la vida le está presentando ya en repetidas ocasiones. Y decide que el siguiente sujeto con el que va a estar, no importa si es bueno o es un maldito, se va a quedar con él. Una promesa bastante arriesgada. Pero cuando conoce, pongámosle el nombre de Juan, queda perdidamente enamorada. Él al principio es un tipo muy detallista, muy cariñoso, un tipo que verdaderamente hace que valgan los esfuerzos que ella ha tenido y hace que parece que esa promesa que se había hecho a sí misma fue la mejor promesa que pudo haber pensado. Pero eso dura nada más una temporada muy corta, 6 meses. En el mes 7, este hombre empieza a cambiar y viene siendo el peor de todos los que han pasado por ahí. El sujeto le empieza a tratar mal, la insulta en frente de personas conocidas de ambos, la humilla cada que tiene oportunidad y empieza a tener aventuras inclusive con personas muy cercanas a ella. Y no es como para estarlo ocultando, él es un descarado en esta cuestión y ella se siente muy humillada y un día el tipo, no bastándole con eso, simple y sencillamente llega y le dice, ya no te quiero más porque ya no me sirves. Y empieza a andar con la persona que hasta ese momento había sido su mejor amiga. Ella se siente destrozada, muy humillada, deshecha, su autoestima por los pisos y cae como en un tipo de depresión extraña y comienza a llorar y a llorar y a llorar y cualquier tema le recuerda a este tipo. No quiere que nadie le hable en cuestiones de pareja, de familia, del amor, del romance, todo eso para ella está vetado en este momento. Y de repente un día, estando en un lugar público, se encuentra como que en un nivel de desesperación diciendo, es que yo no hice nada malo, o sea, realmente esto no está bien, ¿por qué me está pasando esto?
y se inventa una frase que le surgió del corazón. No se vale que llore sola. Yo ya no voy a llorar sola. Yo no lloro sola. Y lo dice, fue como si una energía brotara de mí. Me topo este sujeto a las 2 semanas. El sujeto le acaban de detectar una enfermedad muy fuerte, va a ir a hacerse unos análisis. La persona con la que andaba le puso los cuernos a él. El trabajo que tenía, que le iba muy bien y todo eso, desapareció de un día para otro, le hicieron una tranza, parece que le metieron ahí unas cosas y hay un juicio en su contra. Toda la vida parece que se la está arruinando. Y cuando él me narra eso, yo empiezo a sentir como un deleite, como si estuviera probando el postre más delicioso que había probado en mi vida, y me dio miedo. Y dije, yo no quiero esto tampoco, yo no soy así. Y entonces me dije, está bien, yo no voy a llorar sola, pero yo tampoco lo quiero hacer llorar a él. Y al momento en el que dije eso, fue como si sintiera que algo se rompió, como una conexión que teníamos se rompió. Oye, de repente este chico le empieza a ir otra vez bien. Vino y me pidió disculpas al tiempo y me dijo que todo lo que había hecho, que se arrepentía y todo eso. Pero para mí esa sensación fue muy extraña. Más allá de nuestra historia, ¿qué fue eso? Cuando empecé a decir eso, yo no voy a llorar sola, yo ya no vuelvo a llorar sola. No se vale que esté llorando sola. ¿Por qué algo salió de mí? Parece que eso afectó a la otra persona. Y se quedó ahí en mi mente. Y empecé a ser muy cuidadosa con mis palabras, porque empecé a creer que eso podía ser un maleficio, que al estar hablando mal de alguien, al desearle algo tanto mal, eso conectar y realmente le generara algo. Así es que un día, con ese tema en mi cabeza, fui y hablé con mi mamá. Le dije, oye mamá, me pasó algo así, me vas a juzgar de loca, pero me dice, no hija, es que tú tienes sangre de bruja. ¿Cómo que tengo sangre de bruja? Sí, tu abuela fue una bruja de muchas generaciones, yo fui la que ya no le seguí, tu abuela, bisabuela y etcétera. Nuestra familia tiene un montón de historia de ese aspecto. No me preguntes porque yo no conservo nada, no sé nada y nunca me quise involucrar, pero sí tiene sangre de bruja. Y dice, entonces si ya pasó, yo te diría que sí ten cuidado con tus palabras, porque tu abuela decía mucho que los maleficios se dicen con el corazón y con la boca, así es que ten cuidado. Se pasaron un par de añitos, Ice. En esos añitos yo aprendí a llevarme la vida muy tranquila, a ser muy cuidadosa. No sabía si realmente esto era un maleficio o no, si tenía un poder o no, pero sí se me hizo muy fuerte lo que pasó con la otra persona y tan rápido como lo dejé de desear, le dejaron de pasar cosas, se me hacía mucha coincidencia. Y pasando los años, me descuidé y me volví a enamorar, pero me enamoré demasiado. Yo ya me veía con esa persona, sentía que era la persona con la que quería estar y con la que me quería casar. Así es que un día él llega con el anillo de compromiso. Estamos en los planes de boda y el día que vamos a ir a ver el salón, él no llega. Me dejó plantada. Comienzo a marcar por teléfono, no me contesta. Marco a la familia y me dice, no sabemos dónde está, creemos que huyó. Donde me dicen eso, me pongo histérica, me pongo mal. Y con mucho coraje y mucha rabia, es como si todo dentro de mí se conectara. Y entonces dije, no se vale que llore sola. Yo no voy a llorar sola. Yo no voy a llorar sola. A las 2 horas me marcó por teléfono y me dice, quiero pedirte perdón. Y yo, ¿por qué? Dice, porque si no te hubiera dejado plantada, no estaría en el accidente que ahorita estoy. Se volcó en el camión en el que había salido de la ciudad. Dice, porque estaba huyendo. Dice, Ice, creo que sí tengo sangre de bruja y creo que sí tengo poder de maldecir las cosas. Un buen amigo mío de la preparatoria, como mucha gente de la preparatoria aquí en México, salió con su domingo 7 y se vio forzado a tener que casarse. En esas aras, él trataba de llevarla muy bien con su suegro, que dicho sea de paso, pues no lo quería muchísimo. El suegro, a quien me referiré como Don Benny, tenía un negocio propio, digámosle, de repartir carne en un camión refrigerado que él tenía. Entonces un día dice, bueno, pues vamos a tratar de ser amigas con el yerno, y lo invita a carretera a acompañar a dejar una mercancía. No le platica realmente qué es lo que va a llevar, pero dice, oye, voy a hacer un viaje relativamente corto aquí a San Luis y regresamos. Vamos, dejamos mercancía, volvemos.
Él, ansioso de ganarse a su suegro, acepta sin vacilar. Conforme empiezan a avanzar el trayecto, él me cuenta que al parecer en esta gente que tienen el oficio del volante, cuando entregan mercancía, nunca llevan las llaves de la caja o del cargamento. Las llaves se envían vía correo a la persona que va a recibir el cargamento por una especie de seguridad. Entonces ellos comienzan a agarrar carretera, todo al parecer bastante normal. Se fueron temprano por la mañana, llegan casi en la tarde a su destino y cuando llegan a la empacadora, él empieza a bajar todo lo que era el cargamento del camión, lo empiezan a descargar en una bodega. Al parecer eran cargamentos de carne. Entonces él observa y el suegro le dice, pues quédate al pendiente, ¿no? De que no falte nada, de que todo esté bien, que no se les olvide nada. Y él dice, claro que sí, suegrito, yo aquí me encargo, don Benny, no se preocupe. Él se empieza a fumar un cigarro, está observando a los trabajadores vaciando el camión. De un momento a otro terminan de vaciar completamente la caja, cierran, ponen candado y le entregan las llaves a él. Dicen, bueno, pues ya terminamos aquí nuestra labor, nos regresamos. Comienzan a agarrar y en eso deciden parar. La clásica, vamos a echar unos tacos antes de salir para que pues ya no vamos a tener que pararnos en carretera. Dicen, ok. Pero al haber hecho eso, provocó que precisamente se les hiciera más tarde y que ya para cuando vienen de carretera de regreso, los agarre la noche. Él cuenta que en un momento, conforme van avanzando en la carretera, él observa que de un costado de la carretera hay una señora completamente vestida de negro, pidiéndoles que se detengan. Don Benny, que iba manejando, decide ignorarla completamente y se pasa de largo. Y él le dice, ¿qué tal si necesitaba ayuda? Don Benny muy tranquilo le dice, no, nunca te pares cuando alguien te pida ayuda en la carretera. No sabes quiénes pueden ser. Dice, ok, tiene sentido. Dice, bueno, espero que no sea alguien que sí ocupará ayuda. Comienzan a avanzar. De un momento a otro comienzan a avanzar un buen rato y empieza a escuchar que en el interior de la caja se empiezan a escuchar golpes, como si una persona en el interior estuviera tocando. Se le hace muy extraño porque él mismo presenció cuando vaciaron el cargamento. Dice que se está escuchando. Don Ben le dice, no, yo no escucho nada. O sea, ok, siguen avanzando. Él sigue escuchando que los ruidos son cada vez más insistentes. Alrededor de tal vez unos 10, 15 minutos de seguir manejando, ve a una persona al lado de la carretera. Es la misma mujer, del mismo vestido negro, pidiéndoles que se detenga. Don Ben igual, no se detiene y sigue avanzando. Y ahí dice, ¿pero cómo? O sea, era la misma persona. Don Ben le dice, pues no, yo no me di cuenta que fuera la misma. Él está bastante seguro que es exactamente la misma mujer. Y comienza, obviamente, a hacer sus conclusiones, ¿no? De cómo una persona que yo acabo de ver hace 15 minutos de carretera, no las volvemos a topar. 15 minutos tal vez, que serían unos 20, 30 kilómetros más adelante. ¿Cómo llegó tan rápido? Don Benny en todo momento parece ser la persona más tranquila del mundo. Después de que pasa esa situación, comienza él cada vez a escuchar más y más golpes, ya no como si una persona tocara o golpeara el interior de la caja, sino como si varias personas estuvieran golpeando en diferentes situaciones de la caja. Comienza cada vez obviamente a preocuparse y ya le dice Don Benny qué es lo que está pasando, o sea, ¿qué se escucha? Don Ben le dice, no, muy seguramente es el sistema de enfriamiento. Y él comienza a pensar, ¿pero por qué el sistema de enfriamiento si no traemos carga? Va apagado. No tiene sentido que lo trajéramos encendido para refrigerar el camión si no llevamos nada. Trata de decir, bueno, no me quiero pelear con mi suegro. Comienzan a avanzar, siguen avanzando, y él cada vez escucha más y más golpeteos. Don Benny parece inmutable ante el ruido, y de un momento a otro comienza a escuchar que se escuchan gritos. Pareciera, precisamente lo describe como gritos de mujer que se escucharan del interior de la caja del camión. Ahí sí mi amigo comienza a decir, bueno, esto sí ya fue too much. ¿Qué está pasando? Don Benny dice, no, yo no escucho nada. Siguen avanzando, casi llegando de regreso, entrando a Monterrey. Les toca la buena o mala suerte, dependiendo cómo lo veamos, de que los para un retén de personas que en apariencia parecían militares, pero en la cercanía te das cuenta que no lo son. Ahí sí se detuvo Don Benny. Yo creo que ahí sí es donde dices, tenle miedo a los vivos, ¿no? Don Benny, por alguna situación, parecía incluso que hasta los conocía.
Él nada más le dice, no, ¿qué pasó? Dice, nada, no traemos nada de cargamento. La persona le dice, bájense del camión. Ahí sí, sin chistar, se bajan los dos y les piden amablemente que les abran la caja del camión. Para esto mi amigo, él era el que traía las llaves. Él comienza a escuchar, dices, no, pues es que no traemos nada. Dice, no, pues abre la caja. Cuando él se aproxima a abrir la caja del camión, se empiezan de nuevo a escuchar todos los golpeteos, ruidos, arañazos, gritos del interior de la caja. Estas personas le dicen, ¿qué traes en tu caja? ¿Qué traes de cargamento? Don Benny dice, no traigo nada. Casi con una risilla medio burlona, como retándolos a abrir la caja. Entonces ellos obviamente toman la delantera, le piden a este chico que abra la caja, él abre de par en par y la caja venía completamente vacía. Él dice, yo no alcancé a ver que hubiera algo realmente. Lo toman a él y amablemente le piden que se acueste sobre el pavimento, lo amenazan de arma obviamente. Dice uno de estos chicos de que bueno, pues súbete a revisar, le da la orden a otro, se suben a revisar. Dice que va a revisar si no hay nada dentro de la caja. Yo incluso alcancé a ver que no había nada. Pero de un momento a otro escucha que uno de estas personas grita y se le suelta un disparo. En ese momento se baja y le comienza a decir a todos, vámonos, cierren caja y ustedes lárguense. Don Benny, sin perder en ningún momento la calma, decide, ok, cierra caja, suben de nuevo al camión, comienzan camino de regreso a Monterrey. Cuando llegan, dice, bueno, pues vamos a hacer el recuento de los daños. Abren de nuevo la caja. Ya no se escuchaban gritos, ya no se escuchaba nada. Pero cuenta este chico que cuando se suben a revisar qué fueron los daños que se ocasionó, lo único que encontraron fue un disparo al suelo del camión. Que él muchas veces ya había visto a Don Benny cambiarlo, que es básicamente un montón de tablones que solamente se sacan por debajo del chasis. Realmente no es que tuviera un compartimiento o algo. Solamente era un solo agujero, como que esta persona que se subió a inspeccionar vio algo que lo asustó mucho y tanto así que decidió dispararle. Pero no había nada en la caja del camión. Nunca supieron qué fue. Y el suegro nunca quiso hablarle tampoco. Hay unas historias que a mí en lo personal me causan mucho problema. Pero hay una persona que me dice, esta es la historia de mi familia. Esta es la historia que ocurrió antes de que yo naciera y al día de hoy la platican y de vez en cuando, y ya han pasado más de 30 o 40 años desde que ocurrió este suceso y todavía se los piden de que cuéntanos los que te pasó con los alebrijes. Resulta que la familia de esta chica, antes de que ella naciera, cuando nada más eran papá y mamá, ellos se conocieron cuando eran, digamos, novios, antes de ya formalizar la relación. Por mucho amor, se conocieron teniendo ambos mucho amor por el tema como de lo paranormal, pero muy relacionado a la cultura mexicana. Entonces les gustaban mucho las leyendas que eran propiamente del país, pero digamos como previas a la colonización, previas a la invasión española y palabras más, palabras menos. Entiéndanme que nos referimos nada más al periodo histórico. Les gustaban sobre estas culturas, sobre la creación de las pirámides, sobre las deidades a las que ellos adoraban, y había como que cierto afecto en especial por tres cosas: los nahuales, los aluches y los alebrijes. Y entonces ellos habían dicho que el día que tuvieran un hijo, iban a hacer un tour por todo el país, yendo a los lugares en los que se supone que había nahuales, alebrijes y aluches. Entonces, ¿cómo descubrieron y qué lugares eran? No tiene tanta relevancia porque no es el punto. El punto es que sí llegó ese primer niño a los años. Llega el primer niño, le ponen el nombre del papá y ahora es el angelote y el angelito y la señora. Y bueno, pues van en este viaje a donde ya habían decidido sus destinos. Ya habían ido, pues yo quiero suponer que fueron a Yucatán para las cuestiones de aluches y de chaneques. Pero no sé exactamente los lugares. El punto es que ellos estaban fascinados, fueron a visitar un montón de lugares, escucharon muchas leyendas, y no porque les gustara el tema, era que habían vivido algo. Para este entonces, este niño, el angelito, tiene alrededor como de 2 años y medio, dice ahí unas palabritas, no es un vocabulario tan formado, dicen de repente que es muy parlanchín y muy comunicativo, pero no es como que te puede expresar todas sus ideas.
La situación es que cuando van de regreso, pasan por un lugar en el que se suponía que era el hogar de los alebrijes. Y cuando están pasando por ahí, el niño va volteando la ventana y dice, pajarito miau miau, pajarito miau miau. Y señala una y otra vez, mira mamá, pajarito miau miau. Palabras más, palabras menos, no se comunicaba así tan completo. Pero pajarito y miau miau sí se entendía. Y volteaban y veían por todas partes, nada. Cuando llegan a la casa, todos esos días, la primera semana, una y otra vez, el niño está diciendo, pajarito miau miau, pajarito miau miau. Y empieza a señalar las ventanas y los papás no ven absolutamente nada. Un día que ya pasó para esto como 3 o 4 semanas desde que regresaron del viaje, el niño ya tiene unas palabritas más integradas porque han estado como que intentando que se comunique más, están muy aferrados a que el niño hable de edad temprana y hable bien, y entonces dice, mira mamá, pajarito miau miau, y ella dice, otra vez eso. La señora va caminando y se da cuenta que el niño está pegado a la puerta y la puerta está abierta en la parte trasera de la casa, justo en la cocina había una puerta que daba como un tipo de patio, pero que conectaba con una zona en la que no estaba protegida de la casa y el niño se podía ir. Y entonces cuando ve la puerta abierta, ella se altera, se va corriendo para agarrar al niño, y donde agarra al niño, no se sabe exactamente qué ve, pero comienza a gritar, ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Ven para acá! ¡Ángel! La historia que sigue es la de Ángel. Ángel estaba en un sillón, en un sabadito, bien a gusto, cuando escucha a su niño hablándole el miau miau y que la esposa empieza a gritar como loca, y entonces él cree que alguien se metió en la casa. Entonces lo primero que hace es casi brinca del sofá, va y agarra un bat de béisbol, se va corriendo hacia atrás y se topa un gato con alas justo afuera de la casa, flotando como a la altura de la mirada de la esposa. Y entonces él dice, ¿qué hago? Y la esposa dice, no puedo decir la palabra, pero desuscríbelo. Y entonces dice este señor que con el bat arroja, y lo que hace es que esa cosa que está ahí la traspasa y se vuelve sumamente visible y de repente se desvanece. Y ella dice, la familia, la creencia es que cuando pasaron a ese lugar, de alguna manera el hermano mayor, Angelito, sí estaba logrando ver a los alebrijes. Y por alguna razón ellos se dieron cuenta y tal vez se los trajo a casa. Wow. Qué locura, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, con esta historia nos despedimos. Buen Alex, ¿cómo te la pasaste? Bastante bien, es bastante bien como siempre. No sé describirte el deleite que es para mí escucharte. No, hombre, es un gusto. De hecho, un placer. Y para la familia nocturna les encantó el episodio anterior. Así es que mira, Alex, pongamos una meta de likes. ¿Para cuántos likes te gusta que pongamos para grabar el siguiente episodio? Ah, caray. ¿No hemos puesto contigo meta de likes? ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Entonces, entre 5 y 10,000, tú da el número que quieras. Dale 10. 10. A los 10,000 likes grabamos el siguiente episodio. ¿Y traes algún tema en especial o que la familia nocturna nos dé sugerencias? Que nos dé una sugerencia. Una sugerencia. Sí. Pongan abajo de qué tema les gusta y el que tenga más likes de ese tema va a ser el que hablemos en la siguiente duelo de historias. Y una vez dicho esto, Alex, mi hermano, muchísimas gracias. Igualmente. Y gracias. de nuevo, por favor, tus redes para que te sigan. Pues encuentro como Alex Lazalde con doble Z en Instagram y demás redes, o también en las redes de Comedia Paranormal. Recuerden, para todos los que están en plataformas de audio, pueden llegar aquí a YouTube y abajo van a estar las redes del buen Alex. Y Alex, muchísimas gracias. Para la familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye. Para toda la gente que está en las plataformas de audio, les agradecemos que nos sigan y que nos den sus 5 estrellas. Recuerden que ahorita hemos estado creciendo mucho en Spotify y estamos a punto de llegar al top 5 de nivel nacional. Así es que nos ayudarían muchísimo con ese like, con esas estrellas. Y ya saben, gracias por apoyar este proyecto. Les mando un abrazote. Gracias por ser parte de la familia nocturna. Y sí, en los siguientes 1000 suscriptores hay nueva plática secreta. Bye bye.